Formación de profesores de matemáticas basadas en la reflexión guiada sobre la práctica. Introducción. En esta exposición se tratará acerca de un modelo de formación matemática y didáctica de los profesores en el cual se reflexionará acerca de cómo se diseña, desarrolla y evalúa una unidad didáctica que se aplica en la Universidad de Granada, en España. Otra cosa es el ciclo formativo que describiremos, que contempla una etapa de estudio matemático en la que se implementa un modelo didáctico específico que los profesores en formación pueden adaptar de manera crítica a su futura enseñanza, y otra etapa de estudio didáctico en la que tienen oportunidad de aplicar las guías de análisis y reflexiva didáctica que se presentarán en la clase, a manera de tener una experiencia de estudio matemático. Teoría y práctica en la formación de profesores de matemáticas. Se trata de hacer operativas las nociones de práctica matemática, configuración epistémica y cognitiva, configuración didáctica con la dimensión normativa e idónea, didáctica, mediante unas guías para el desarrollo de objetos y procesos matemáticos, interacciones didácticas, normas, metanormas que soportan y restringen los procesos de estudio y la valoración idónea de la didáctica de estos mismos. Se trata de articular distintas aproximaciones a la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a partir de supuestos de tipo antropológico y semiótico sobre la actividad matemática y los procesos de estudio correspondientes. El valor de la reflexión sobre la experiencia como medio para estimular el aprendizaje ha sido destacado hace varias décadas. Shaw, en 1983, describió la reflexión como una continua interacción entre el pensamiento y la acción. Todo lo antes mencionado se usa para el análisis y la planificación que se debe tener para el desarrollarse en el aula y cómo se evaluará al final del contenido. También tenemos las competencias para el análisis didáctico del profesor de matemáticas. En la educación matemática, el desarrollo de competencias ha tomado fuerza, dada la necesidad de tener un buen desarrollo curricular, una práctica de enseñanza efectiva y evaluación adecuada. Las competencias generales y específicas se pueden concretar en el caso del profesor de matemática, en lo que podemos llamar competencia para el análisis y la síntesis de acción didáctica. Esto es para analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sintetizando el complejo de conocimientos aportados en la didáctica de la matemática y actuar con idoneidad en el diseño, implementación y evaluación de la propia práctica docente. Una de las tareas clave del profesor de matemáticas es la selección y adaptación de las situaciones problema que promuevan la contextualización de los contenidos matemáticos y la aplicación y la ejecución que se tiene sobre ellas. La organización y gestión de todos estos recursos a usar para el diseño de una unidad didáctica demanda al profesor en el desarrollo de las competencias de análisis sobre los objetos matemáticos, significados que estos puedan incluirse en la enseñanza. A continuación, clasificaremos las competencias didácticas necesarias en la formación de profesores, teniendo en cuenta algunos aspectos del enfoque ontosemiótico, propuesto por Godino, Batanero y Font en 2007. Tenemos las competencias de diseño e implementación de procesos de estudio matemático, en las cuales se pueden destacar cómo seleccionar y reelaborar problemas matemáticos, definir, enunciar y justificar los conceptos, procedimientos y propiedades matemáticas que intervienen al momento de explicar un contenido, implementar configuraciones didácticas que permitan identificar y resolver los conflictos semióticos en la interacción didáctica y reconocer el sistema de normas sociales y disciplinarias que restringen y posibilitan el desarrollo de los procesos de estudio matemático. Competencias didácticas específicas y de valoración de la idoneidad didáctica de la matemática.
Conocer las aportaciones de la didáctica de la matemática a la enseñanza y al aprendizaje que se tiene se puede notar en los distintos bloques de contenidos y procesos matemáticos en los cuales se ven envueltos. En El Salvador podemos notar que hay, y ya lo hemos visto en clases anteriores, que hay distintos bloques en los libros de mate, como lo es álgebra, geometría, trigonometría, y cada uno de ellos tiene sus diferentes procesos matemáticos. También podemos encontrar el ciclo formativo sobre matemáticas y didáctica de la matemática. El desarrollar competencias es una dificultad para los formadores de docentes, dada la cantidad de aspectos a poder tomar en cuenta y en lo particular manejar los conocimientos de la matemática, los tipos de situaciones problemáticas en el ciclo formativo a implementar, como lo son la resolución de problemas, como la aplicación que tuvo para el desarrollo de la matemática. Un ejemplo muy concreto que podemos saber es el teorema de Pitágoras, ya que el teorema de Pitágoras ha abierto un montón de puertas, tanto en geometría, álgebra y diferentes ramas de la matemática para generar nuevo contenido o definir ciertas áreas que se han ido descubriendo a lo largo y desarrollo de esta misma. También se tiene una reflexión epistemológica como lo son los objetos y significados, al tener también la definición retomando el mismo caso, el objeto o lo que se ocupa para Pitágoras y el significado que éste tiene, el análisis de las interacciones que genera, el análisis de recursos o de lo que se requiere para elaborarlo y el análisis del sistema de norma con la valoración idónea de la didáctica. Para esto hay algunas fases, situaciones que se implementan en la trayectoria de la didáctica. Como lo podemos saber, es la presentación de las consignas, exploración personal, un trabajo cooperativo en equipos para elaborar una respuesta compartida, así como el docente tiene que presentar antes al director de la institución donde va a trabajar, tiene que presentar qué contenidos es el que va a dar. La exploración personal es la investigación propia como docente que uno hace para hacer el diseño de esta misma. El trabajo cooperativo en equipos para elaborar una respuesta compartida trata acerca de cómo trabajar al momento ya de la clase, al trabajar con grupos. La presentación y discusión en la cual pues, se pide a los estudiantes que interpreten sus soluciones a los problemas planteados. La institucionalización por el formador explicando los conocimientos pretendidos o los objetivos que se tienen en cuenta para que los estudiantes logren llegar, y el estudio personal de documentos de trabajo seleccionados. Para todo esto tenemos las guías para el análisis y la reflexión didáctica, de las cuales habíamos mencionado al principio. Para esto tenemos como primera formación el diseño de unidades didácticas. Como docentes en formación, la primera competencia a comprender y saber manejar es el diseño de unidades didácticas, las cuales poseen diferentes partes para su desarrollo. Una motivación curricular con la que se presenta el beneficio que traerá a los estudiantes, el saber y conocer acerca del contenido que están a punto de recibir, los distintos objetivos con los que nos daremos una base de qué es lo que queremos que los estudiantes puedan aprender a manejar en base a lo que se vaya desarrollando en la unidad didáctica, las competencias en general que siempre se deben desarrollar y tener en cuenta al momento del desarrollo de una unidad didáctica, y los propios contenidos de los cuales se tratarán a lo largo de esta, en los cuales se tomarán los temas más sobresalientes o con mayor aplicación en la realidad de una sociedad. Otro aspecto en el diseño de unidades es la metodología.
En este se encuentra la cantidad de sesiones en la cual se desarrollará un contenido específico y los momentos que tendrá cada sesión, determinado por cierto tiempo, incluyendo los conceptos y las demás partes que lo componen. Al final de estas sesiones se tendrá que generar la evaluación, en la cual requerirá de un instrumento de evaluación y una guía de evaluación, en la cual se pondrá a prueba al estudiante con el fin de obtener un resultado de forma numérica, en la cual se sabrá qué tanto el estudiante habrá logrado aprender a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. Todo esto se debe agregar que para el diseño de esta unidad se requirió de una investigación propia, en la cual se debe agregar la bibliografía de dónde se tomó el contenido, para tener una base que refuerce que el contenido tomado y en ese momento dado es esencial y vital para los estudiantes. También tenemos la guía para el reconocimiento de objetos y significados. Para los objetos y significados, en los cuales se puede notar que los objetos es como se presenta o intervienen en la solución de una problemática, y el significado como el valor que ésta tiene en el momento y lugar oportuno que ésta tiene en el desarrollo. En los objetos tenemos las situaciones y problemas que se puedan presentar y que contengan un contenido relacionado a la unidad didáctica a desarrollar, elementos lingüísticos o los temas a desarrollar en la unidad. También tenemos los conceptos o definiciones que se ven presentes en los elementos lingüísticos que se van a desarrollar, agregando las propiedades o las herramientas más necesarias a usar en el desarrollo del contenido, del cual se usarán para el procedimiento, cómo estos interactúan en la situación problemática y los argumentos que se ven presentes en el desarrollo de esta. Al final, todo esto concluye que los problemas más frecuentes, tenemos que incluir los problemas, la problemática o dificultades más frecuentes que pueden generar al dar cierto contenido, sea el que sea, ya que los estudiantes pueden tener dificultades al comprender un concepto, al comprender un proceso y al saber cómo interpretar cierta cosa con otra. También tenemos la guía para el reconocimiento de procesos de significación en las interacciones del aula, en los cuales se puede y el docente debe de tener en cuenta es el cómo y cuándo se deben desarrollar y poner atención en esos momentos importantes y esenciales para los estudiantes. Para la comprensión de estas guías tienen varios momentos en las sesiones de clase, teniendo como inicio la presentación de un problema inicial, en la cual el docente hace hasta lo imposible para dar su mejor explicación, de manera que el estudiante pueda comprender qué es lo que realmente quiero que hagan en el problema, cómo quiero que lleguen a la solución o que busquen una manera de llegar a la solución dada una buena explicación. La representación que se tiene del problema inicial al ver cómo los estudiantes pueden plasmar en sus cuadernos, cómo comprendieron lo que necesitan para encontrar una solución al problema, continuando con una definición del concepto que se está usando en dicha sesión, con la cual los estudiantes pueden comprender mejor cómo se ubican estos conceptos en el problema y se identifica un algoritmo o proceso que se necesita llevar para llegar a esa solución que satisface el problema inicial que se le presentó al estudiante. Procedente a esta comprensión, los estudiantes pueden exponer cómo llegaron a la solución con un nuevo contenido adquirido, con sus definiciones y algoritmos aplicados, y se busca el generalizar para cualquier problema. La forma didáctica en la cual el docente se presenta es en evaluar a los estudiantes mediante las guías de trabajo, en las cuales se aplique con mayor claridad las definiciones y los algoritmos antes mencionados, de manera cooperativa entre los estudiantes o de manera individual.
en la cual se pueden presentar tanto ejercicios para trabajarlo en casa y los que requieren mayor nivel de atención puedan trabajarse en casa, teniendo más espacio y tranquilidad en el cual puedan desarrollarlo. Los estudiantes en la sesión deben de recibir una atención personalizada y los docentes deben dar esa solución particular esa atención particular a cada estudiante para solventar alguna incomprensión que ellos hayan tenido en el desarrollo de la sesión. También tenemos la guía para el reconocimiento de normas. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde interviene el docente y los alumnos, estos están sujetos a normas que deben de cumplirse y el docente debe de tener presente estas condiciones, las cuales se encuentran en las epistémicas y la forma en la cual se presenta el contenido es en cómo se va a enseñar, cognitivas y afectivas en la zona de desarrollo próximo. Es necesario que deban manejarlo para entrar a un nuevo contenido, en el cual estos deben de manejar los conceptos previos o básicos para comprender el próximo contenido que están a punto de ingresar. También en los tipos de normas tenemos las medicionales, los distintos recursos de los cuales pueden hacer uso el docente para ejecutar una clase, y esta pues depende del contenido que se esté usando y el que mayor efectividad pueda tener, como materiales manipulativos o digitales para llamar su atención. También tenemos los interaccionales, cómo el docente se comunica, ya sea individualmente o grupalmente, dependiendo de la actividad que se esté realizando al momento de dar la clase. También tenemos la guía para la valoración de la idoneidad didáctica. En base a la información recolectada en la guía anterior, se puede dictaminar un resultado sobre el análisis que se ha tenido sobre las mismas dimensiones, sobre las cuales se les ha hecho la evaluación epistémica, la manera en la cual se representan los conceptos pretendidos a los estudiantes. Se puede comprender mediante referencias cognitivas, la forma en la que los estudiantes pueden comprender los contenidos previos para saber manejar los próximos. De forma afectiva, como el docente se involucra en el manejo y contenido en busca de la forma en la cual genere motivación e interés para los estudiantes. También volvemos a tener lo mismo interaccional, en la forma en la que el estudiante puede ayudar a resolver los conflictos de comprensión en las definiciones o los procesos que se tengan, a manera de generar en el estudiante una autonomía de un aprendizaje propio. Volvemos a tener medicional, como ya se había mencionado, los recursos en el aula del cual dispone para realizar el contenido que se requiera, y la forma ecológica en la cual está a partir de cualquier tema. El futuro docente debe saber manejar la adaptación curricular que se necesite. Reflexiones. En este documento hemos podido conocer acerca del modelo de formación que se aplica a los estudiantes de profesorado en la Universidad de Granada, en España, en el cual se ve comprometido en la profundización del desarrollo de competencias de la propia matemática y el análisis que éste conlleva para su elaboración con una buena estructuración. Competencias en la cual las competencias referidas al diseño e implementación del proceso de estudio matemático, como lo pudimos notar relacionado a la primera guía, el cómo se abordan las problemáticas teniendo un contexto para introducir las competencias necesarias en las cuales los estudiantes puedan comprender mejor y se procede a estudiar. En la segunda pudimos notar cómo se organizan las distintas problemáticas que pueden abarcar el análisis de las configuraciones de objetos asociadas a cada situación problemática. Y en la tercera, los procesos matemáticos que dan lugar a tales objetos. Con la tercera guía, en cómo el docente debe interactuar sobre el ambiente en el que se encuentra, siguiendo los lineamientos antes mencionados, para el desarrollo de una sesión de clases, haciendo buen uso de los recursos disponibles, con el tiempo para desarrollar los momentos en las sesiones, competencias referidas a conocimientos didácticos específicos y valoración idónea de la matemática.
Sobre la didáctica aplicada en el diseño de unidades didácticas, se mencionan las adecuaciones que se deben realizar para mejorar los contenidos a enseñar, los niveles en las adecuaciones que se deben realizar para mejorar el contenido a enseñar, los niveles en los cuales se desarrollan las dificultades y errores que pueden surgir en el camino. Las guías para el análisis didáctico descritas en este trabajo concuerdan y desarrollan los principios de la formación de las matemáticas. Con esta formación se logra desarrollar distintos tipos de competencias en los estudiantes que los docentes deben de tener en cuenta, siempre como son la comprensión de los conceptos, al momento de desarrollar un proceso puedan realizarlo de manera rápida y de manera razonada, que tengan diferentes estrategias para pensar cómo llegar a la solución del problema y una disposición productiva. Las guías para el análisis y la reflexión didáctica propuestas constituyen un sistema de herramientas para que los profesores puedan aprender de su propia experiencia, tanto en la fase de formación inicial como permanente. Gracias.